queríamos usar estos minutos para hablar del 24 de marzo. Efectivamente. Muchas cosas se pueden decir, pero veníamos charlando aquí con Emiliano, yo siempre lo cargo. Nunca me acuerdo si es generación X, generación Z. Estoy en ese hermoso grupo que no es difícil de definir, que somos los que nacimos en el 95. Y bueno, lo marcan algunas encuestas, también la charla con docentes, amigos y amigas, y toda una generación que fuera de los círculos por ahí más universitarios y más militantes, no tiene mucha idea de lo que pasó hace 50 años. Y eso es un hecho. Justo también el disparador fue una entrevista que leímos a Emil Semod en Página 12, en que aborda ese tema, pero digamos, es algo que charlamos cotidianamente, intergeneracionalmente, en general, en este programa de radio, y también con mucha gente amiga. Mucha gente amiga que ejerce la docencia en distintos ámbitos. Así que le tiré el fardo acá al socio para que no hablemos los grandes. Un poco yo le diría a Emiliano, bueno, mira, un poco cómo es, o cómo la ves vos, sabes vos, en realidad un poco cómo la ve la gente del rango 15-30, 15-35. Claro. Por ahí en el caso de Emiliano, bueno, es locutor, viene de una familia, digamos, hay familias donde se charla de estas cosas, se charla de política. Digo, en general no es una cuestión partidaria, es una cuestión de... Si creciste en un hogar que ciertas cuestiones se charlan cotidianamente, bueno, es como se vuelve natural. Pero hay muchos hogares, yo diría la mayoría, en que no es así, en que estas temáticas no circulan. Sí. Y si quizás el trabajo en el sistema educativo no fue tan efectivo, hay muchos chicos y chicas que llegan a los 20 y pico, a los 30, bueno, el 24 de marzo es feriado largo, ¿no? Ahora creo que es parte de un feriado largo que no se sabe bien por qué está. A mí me gustaría tomar este artículo que vimos, que se hizo la entrevista que se hizo a Milce En Mulder, Página 12. para poner en contexto. Milce Mulder es una docente jubilada que se conocía porque fue sobreviviente de la Noche de los Lápices. Fue secuestrada a los 17 años por participar de movimientos militantes. Con el tiempo se volvió una de las figuras de los derechos humanos en Argentina, incluso escribiendo un libro al respecto de su situación, de lo que experimentó, titulado La larga noche de los lápices. Y ella me parece que habla de una manera que me parece muy importante, porque hace énfasis en que no solo en la importancia de traducir estas situaciones a los jóvenes a su idioma, comillas. Por eso ella dice, no vas a decir lo mismo pero con otras palabras, o sea, explicar todo pero no con las mismas palabras. Pero aparte porque ella hace énfasis en algo que a mí me parece muy importante tener en cuenta, que es que sí, siempre vas a tener que estar educando a las siguientes generaciones y nunca ni sobreestimándolas, ni tampoco, obviamente poniendo límites, pero tampoco como echándoles la culpa de todo, que es como una tendencia que hay medio cíclica, de que una generación es como atacada por la generación anterior y después se olvida de eso y ataca a la generación siguiente. Me parece que tiene mucha sensatez lo que dice Milce. Habla de cómo también en los mediados de los 90, principios de los 2000, hubo como todo un resurgimiento, sobre todo con el movimiento de hijos, de muchos jóvenes que no habían nacido, que no habían experimentado realmente la situación de la dictadura, y sin embargo que levantaron mucho la lucha, que le llevaron adelante, que se hicieron muchos movimientos, muchas marchas, y eso tuvo que ver con algo que ella señala, que es que aún si quizás conocían del tema, no les llegaba, no había una sensación como de empatía o de conexión con lo que ocurrió, y que para ella lo importante viene por ese lado, ¿no? Hablarle a la juventud desde esa perspectiva, de la idea de, bueno, no solo darles la información, sino ayudar a que entiendan, a que les llegue, básicamente. A mí me ha sorprendido, de hecho, toda esta cuestión de que se diga que los jóvenes no saben ni lo que pasó, porque me parece que parte de arriba esa cuestión, no es algo que vos enseñás en las escuelas. Cuando yo crecí y aprendí de esto,
tenía un conocimiento muy vago al respecto en mi vida y supe con certeza las cosas que pasaban porque me las explicaban en la escuela. Y no solo porque las explicaban en historia de Argentina, pero además porque había charlas, porque se invitaba gente, porque se invitaban a madres de madres o de abuelas, porque íbamos a lugares a aprender el tema. Hay una cuestión acá que a mí me sorprende que no sepan. A mí lo que me sorprende que no sepan no es la juventud en sí misma no sabiendo, porque vos no vas a saber algo si sos un pibe a menos que te lo expliquen. Podés absorberlo, pero vas a absorber la cuestión presente, vas a saber cosas de tu contexto. En lo que se refiere al pasado no vas a saber a menos que venga ahí y te lo explique. Obviamente va a haber excepciones, va a haber personas que van a tener más o menos dificultades al aprender, o que van a necesitar otro tipo de enseñanza, pero si hay toda una generación que no está haciendo el tema, me parece entonces que el problema no es tanto la generación en sí misma, que uno se adapta y ve cómo hablarles, sino quiénes estuvo enseñando, o qué les estuvieron enseñando, qué es lo que se estuvo dando en las escuelas por los cuales no llegaron a eso. Esto no quiere decir tampoco que estoy como culpando a los profesores, porque es una tarea muy difícil enseñar en general. Tenés que manejar el currículum que te dan, que te lo pueden estar cambiando cada 4 años, y con el gobierno que tenemos y la bajada de línea que tienen, que es algo que obviamente Emil se menciona, ¿no? Él conversó sobre derechos humanos con Javier Milei y Victoria Villarruel, que por cierto me gusta que ella señala a Villarruel, porque mucha gente se concentra demasiado en el presidente y no en la vicepresidenta, que se explícitamente ha hecho mucho movimiento para tratar de levantar de nuevo la figura de los dos demonios, o incluso más, de ignorar lo que hizo la dictadura y solamente condenar a quienes están luchando contra ella. Me parece también es importante señalar eso, no solamente porque es el presidente, sino la vicepresidenta también. Nada, me parece que el artículo está muy bueno, lo pueden encontrar en página 12, está titulado como la cita de Emil Moller. Habrá que volver a explicar todo, pero no con las mismas palabras. Me parece que es muy conciso. El artículo está bien escrito, pero aparte, particularmente ella es muy concisa en lo que dice. Y además es muy... Me sale sobrio la palabra, pero me gusta más sensato. Es muy sensato porque no está queriendo partir de culpar a nadie, sino decir de qué manera hacemos esto y dando ejemplos de cómo se hizo previamente. Por eso yo traía lo de los 90. Porque, de nuevo, a un joven va a entender en la medida de lo que convive. Y si uno no va a enseñarle y a llegarle a la manera en la que le sirve más, que nunca es fácil, pero tampoco por eso no lo vamos a dejar de hacer, no lo van a saber. Hay una diferencia entre el joven que no da que no hace mucho caso en clase y uno trata de ver cómo le llega, y toda una generación de gente que no lo sepa. Nada, me parece que es un tema importante estar hablando. Me parece que es importante recordar también que los jóvenes son seres humanos también, no solamente adolescentes, sino niños también, obviamente jóvenes adultos, porque mucha gente como que trabaja sobre la presuposición de que un niño o un adolescente no es una persona, es un niño o un adolescente. Y tenemos que recordar que son personas también, que están aprendiendo el mundo, están conviviendo con el mundo, con el contexto en el que están, y no tienen por qué saber lo que ocurre antes de que nacieron. Tenemos que, traérselos y, como bien dice Milce, no solamente contarlo, sino buscar la manera de que les llegue, de que entiendan que no es solamente un hecho, sino que es algo con lo que se puede conectar, porque al fin de cuentas las personas que sufrieron la dictadura, los desaparecidos, son gente como ellos, que eran jóvenes, que militaban. Emil se fue secuestrada a los 17 años, solo por hacer su militancia, específicamente porque ella integraba parte de la Unión de Estudiantes Secundarios. Y a través de cuestiones como esta, es como uno no solo le enseña a los jóvenes de qué es lo que ocurrió, sino que les ayuda a entender por qué es importante, y a partir de eso ellos entenderán o buscarán de qué manera quieren llevar adelante esa lucha. Aquí redondeamos y terminamos el primer bloque, porque tenemos un poco estrecho el programa.